Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es crear una tabla resumen de los datos de esta base de datos. Aquí aparecen varias columnas. Estas son de variables cualitativas y estas son de variables cuantitativas. Eh, voy a enseñar a analizar este tipo de variables, que son las quali- eh, cuantitativas, no decimales, sino numéricas solamente. Entonces, para hacer un resumen del análisis que hay aquí, estos pueden ser muchos datos, muchos. De todas maneras, se pueden resumir pueden ser miles de datos, se pueden resumir agrupar en un conjunto de datos que nos dice, que nos da más información de lo que está pasando. Bueno, para eso vamos a necesitar lo que llama eh, cuál es la descarga mínima de apps. En este caso, esta columna está relacionada con las apps descargadas, esta con el tiempo de uso del celular, esta con el estado socioeconómico de la persona y esta del país de donde se está haciendo la encuesta. Entonces vamos a tomar esta, la descarga, el valor más pequeño de descarga de apps aquí. Vamos a hallarlo aquí. Simplemente utilizamos la función mínimo, min. Eh, Ahí uno puede seleccionar pues los elementos a los que uno quiere hacer el mínimo o puede eh, hacer clic sobre la columna así. Y ya, ahí queda allá el mínimo también. Aquí tengo que hallar el máximo de los valores. Utilizo la función max también, tab, uso la palabra tab, la tecla tab, y entonces también podemos seleccionar el rango donde vamos allá al máximo o puedo seleccionar la columna completa también y enter. Entonces nos damos cuenta que la descarga mínima es de 30 apps y la descarga máxima es de 130. Necesitamos esto porque necesitamos hallar la amplitud de los rangos que vamos a estudiar, y para eso necesitamos la distancia pues, entre esos dos valores, que se hace como una diferencia entre este valor y este. La diferencia es 100. Estos datos, la idea es que si esto cambia, pues esto cambia automáticamente, ¿no? No tenga que uno estarlo haciendo a cada rato, sino que ahí ya los datos se actualizan automáticamente. El número de clases depende de los criterios como lo haya hecho. O algunos, si tengo un rango de 100 datos, yo puedo decir voy a hacer de 10 en 10. Sí, puedo tomar la decisión así, más o menos arbitraria, o también puedo aplicar rápidamente el criterio de la raíz cuadrada, o puedo aplicar otros criterios que también existen. Por ejemplo, la regla de Stougher, el cual utiliza esta, que es 1 más 3.322 por el logaritmo de la cantidad de datos o de observaciones que se hacen. Esta fórmula se dice que es usada para, para datos pequeños, cantidad de datos pequeños. También está la regla de Scott, también es otra regla, pero esta utiliza la desviación estándar. eh, y luego hay que dividir por la raíz cúbica de la cantidad de datos. Ya es un poco más complicada de usar, inclusive pues tengo que calcular primero otros datos también que hay que calcular. Entonces, la regla de Friedman, se utiliza el rango cuartílico. Este rango, pues también hay que hacer cálculos adicionales para obtenerlo. Y que es
Y aquí pues hay que dividir por la cantidad toda al cubo. Entonces de todas esas pues me parece más bien pues esta regla, me parece bien. Al usarla, acá nos da que el número de clases puede ser 6, o sea, si utilizamos un valor entero, o puede ser 7, ya toman la decisión de, de tomar 6 o 7. En este caso, como son poquitos datos, tomo la decisión de usar el 6. La amplitud que vamos a usar es coger claro, ya tengo el rango y lo divido por la cantidad de clases. Ahí tengo el rango es 16.66. Siempre ese dato no lo va a tomar así tan exacto. eh, lo pongo un poquito más, lo redondeo hacia arriba, lo, lo pongo en 17 para que me cubra hasta 130 y un poquito más. Porque lo muy exacto de pronto no me coge, o si lo dejo en 16 pues me van a quedar datos por fuera. Entonces cojo el 17, que es un poquito más de 16. Bueno, entonces ahí vamos a tomar aquí cuál es el límite inferior. Pues el límite inferior es el valor que yo he colocado aquí como dato mínimo. Y el límite superior es el inferior sumándole la amplitud. Esta amplitud, como siempre la vamos a usar, entonces le ponemos, la fijamos, F4. Ahí la fijamos. Y en este valor de aquí vamos a tomar el superior del anterior y el superior y acá pues tomamos, pues aquí tomamos este más el 17, pero como ya tenemos la fórmula, entonces simplemente podemos estirar aquí y ya a 47 le suma 17 para que le dé 64. De ahí en adelante ya puedo estirar. Aquí va en 115, necesitamos que llegue mínimo en 130, entonces aquí 132. Bueno, ahí tenemos los valores, los 6, porque este es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos los 6 intervalos que hemos cogido. Ya aquí creamos una etiqueta para cuando vamos a graficar, pues nos quede esa etiqueta de forma adecuada. Entonces aquí vamos a tomar entre doble comilla, es cerrado a la izquierda, eh, y tomamos ahí y abierto pues a la derecha. Entonces vamos a tomar ese valor concatenado con un dato, con el 30, ¿cierto? Y esto lo concatenamos con, vamos a tomar ahí una rayita, podemos colocar una rayita, una coma para el intervalo. Lo cerramos aquí y lo concatenamos con el dato 47, o sea, con este. Y de ahí lo concatenamos con, entre doble comilla, un paréntesis de apertura, de cerradura, así, para que me quede cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. Así en estadística normalmente se toman los intervalos. Cerrado a la izquierda, abierto a la derecha y jalamos así. Entonces ya tenemos todos los intervalos donde vamos a coger los datos para crear la frecuencia absoluta. Vamos a calcular también aquí la marca de clase, que es el punto medio. El punto medio es el promedio. Vamos a usar el promedio entre estos dos datos. O sumar y dividir por 2 también se puede hacer. Me da 38.5 y aquí lo estiro. Aquí tengo la marca de clase que nos va a servir para hacer gráficos de la poligonal de un diagrama de barras.
Sí, entonces nos puede servir para la graficación después. Frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta la vamos a hacer con respecto pues a las esta columna, a las apps descargadas. Entonces una formulita que me cuenta los elementos que hay en este intervalo. Entonces eso va a ser igual y utilizamos una función que se llama contar si conjunto, esta de acá, que me da el rango y los criterios. Entonces aquí el rango y criterio uno, ¿sí? El rango y criterio, rango y criterio. Entonces aquí el rango es este de aquí donde vamos a buscar los datos y el criterio que sea mayor o igual a mayor o igual al valor inferior, ¿cierto? Punto y coma. Entonces viene el rango del criterio 2 que es el mismo rango. Y ahí el criterio, pues que sea menor, claro, menor, pero no menor igual, sino menor, porque es abierto a la derecha. Y lo concatenamos con el límite superior. Ahí. Y ahí ya cerramos ese, nos da 5. O sea que hay 5 elementos entre 30 y 47. Como ya tenemos la formulita, entonces la estiramos y ya nos hace el conteo, pues total, ¿no? El conteo de todos estos elementos. Ya después de tener ahí, hacemos una autosuma para saber cuántos elementos hay, poder sacar una frecuencia relativa, ya la sabemos hacer, que es coger este elemento y dividirlo por la cantidad total, como lo vamos a usar siempre, entonces lo fijamos con F4 y de ahí lo estiramos hasta ahí. ¿Ya? Lo podemos reducir la cantidad de decimales, por ejemplo, a 2 decimales. Y acá le hacemos la autosuma y nos tiene que dar 1, evidentemente, nos da 1, como debe ser. Vamos a subirle un poquito aquí para que quede así como los otros 1.0. Y por último, hacemos la frecuencia acumulada. Pues también podemos hacer una frecuencia relativa, una frecuencia relativa con porcentaje también, una frecuencia relativa con porcentaje, que ya sabemos que esto es igual a este elemento, ¿cierto? Lo estiramos hasta aquí y le aplicamos el símbolo de porcentaje y entonces ya tenemos los porcentajes respectivos. Hallamos la frecuencia acumulada, que es con respecto a la frecuencia relativa sencilla, y el segundo dato ya sabemos que es una suma entre el primer dato de la acumulada y el segundo dato de la frecuencia relativa. Entonces este valor lo sumamos con este valor y ahí ya tenemos, y de ahí en adelante pues lo estiramos hasta acá, hasta que me dé 1. Esa es la frecuencia acumulada, frecuencia acumulada. Bueno, ya aquí en adelante, ya viendo los otros videos, pues ya pueden graficar la frecuencia absoluta, pueden graficar la frecuencia relativa con diagrama de barra, sin ningún problema. Podemos hacerlo, por ejemplo, hagamos una frecuencia, por ejemplo, esta de aquí, para mostrar algo interesante. Entonces aquí lo que hacemos es insertar dentro de los gráficos pedidos,
Bueno, podemos coger ahí este. Está está bien ese. Podemos escogerlo como a manera de ejemplo. Entonces, esta es una frecuencia, es frecuencia absoluta. Una frecuencia absoluta para las apps descargadas allí. Eh, bueno, aquí los elementos que aparecen acá abajo, pues hay que seleccionar los que son adecuadamente. Entonces, clic sobre el área de trazado, seleccionar datos, editar, y aquí escogemos estos de aquí. Aceptar, aceptar. Entonces ya aparece los elementos, pero necesitamos es que nos quede en bloque, que nos quede ahí en bloquecito. Entonces aquí en diseño gráfico podemos escoger un diseño así como este para que nos quede continuo. Eh, entonces seleccionamos este, pero también debemos de los bordes ponerle el borde, ponerlo un poquito más ancho. A ver, veo. No, este no es. Este es el color borde. Ah, pero ese es el borde. Vamos a ponerle el de acá. Eso. Ese allá sería el borde. El ancho, vamos a ver. Y un color. Pongamos un color blanco. Eso. Así. Eso ahí. Vamos a ver cómo se ve. Eso. Entonces da la sensación de un histograma con continuidad, ¿no? Que arranca en 30, pasa a 47, arranca en 47, pasa a 64 y así sucesivamente. Entonces nos da una sensación de continuidad en en los datos. Este borde de pronto pues se puede colocar más, de pronto más delgado, ¿no? O ya ustedes lo pueden, eso, que no quede tan grueso, para que se le vea más la continuidad. Entonces así se haría la frecuencia absoluta, como, como diagrama después de barras. Aquí ya le agregamos el título al eje. Ujú. Sería la cantidad de app descargadas. Mm, eso. Y acá su frecuencia. Aquí ya tendríamos la frecuencia de la frecuencia, eso ahí, de los elementos que aparecen. Entonces vemos que la frecuencia más alta está entre 64 y 81. O sea, donde más se descarga, ¿no? Se descarga más entre 64 en ese intervalo aquí. Bueno, entonces
Ahí ya creo que queda cómo se grafica. Lo demás ya lo saben hacer. Y eh, más adelante haremos otros cálculos con respecto a esta base de datos. Por lo tanto, hay que guardarla, que tenerla guardadita para poderla seguir usando. Bueno, eso es todo.